bienvenido a este espacio, este es su segmento, Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un gusto compartir con usted. Este día es un día verdaderamente importante y especial y de eso estaremos platicando. Muchas gracias a quienes ya nos están viendo en nuestra transmisión. Leonardo Sarabia desde América del Sur, mi muy querida amiga Pichi Prieto, un abrazo fuerte para ti. Y cada uno de ustedes que poco a poco se van sumando y que además, pues mi corazón está muy agradecido por los mensajes de esta semana. Muchísimas gracias a quienes finalmente me enviaron mensajes tan cariñosos, mensajes de tanta estima y, por supuesto, haciéndonos ver lo importante que es el estudio de la palabra en sus vidas. Muchísimas gracias porque nos alienta a seguir adelante. Y gracias a eso yo le tengo a usted el día de hoy una noticia importante que se la daré al final. Así que por favor acompáñenme. Bienvenido Jorge Moreno también, que siempre está pendiente de nuestras grabaciones y de todo lo que escribimos. Muchísimas gracias por unirse, gracias por ese amor incondicional a las escrituras y por supuesto a su autor. Y déjenme decirle que tal y como hemos venido platicando todas estas semanas, hemos llegado a la recta final, ¿sí? Efectivamente, el día de mañana, al caer el sol, de acuerdo al calendario bíblico civil, usted recordará, este es el que se lleva a la cuenta a partir del 6º día de la creación para acá, pues dará inicio un nuevo año. Pero hoy le voy a contar algunas cositas verdaderamente curiosas e impresionantes acerca de la palabra. Comenzaremos diciendo que siempre en el calendario hebreo se habla del inicio de año o del inicio de mes. Pero fíjese usted que no hay una expresión para el final del año o para denominar, así como del lado occidental nosotros hablamos y hacemos fiesta para despedir al año. En el mundo hebreo, en la teología hebrea, en la mente, por supuesto, que es una mente basada en las escrituras, no existe tal expresión, porque esto es muy importante. Es ni más ni menos que una prefiguración, si usted se recordará, hablando acerca de que, como dice el libro de Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol, todo lo que es volverá a ser. Así que de esa forma entendemos que el estudio de las parashá o parashot en plural es una consecuencia prefigurativa justamente de lo que estamos hablando. Y es que el estudio de la Torá o de los primeros 5 libros de la Biblia, esto se llama Torá en hebreo, Pentateuco un derivado del griego, déjeme decirle que se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Y estos, de acuerdo a la sabiduría hebrea, desde tiempos inmemorables se ha dividido en varias porciones de estudio. Esto se conoce como la porción semanal o la parashá. En plural, repito, parashot. Luego, es importante entender que cuando los romanos tenían la autonomía de la tierra de Israel, era prohibido estudiar Torá. Por esta causa, entonces los sabios dispusieron tomar porciones que tuvieran relación íntima con la porción semanal del estudio de la Torá, pero las porciones que tomaron fueron tomadas o fueron sacadas de los libros de los profetas, y a esto se le denominó Haftará. Vea que es tan dulce que la palabra Haftará no solo se puede traducir como última porción o como postre. Y sí, efectivamente, entonces, semana tras semana, en todas partes del mundo, donde hay estudio de la Torá, se hace este estudio de manera sistemática. Pero cuando termina el año, tal y como estamos nosotros ahora, déjeme decirle que queda una parashá para leer. Y como una cosa muy curiosa, y la semana pasada platicamos de esto, esa última parashá ya no se lee en Shabbat de semana, o sea, el 7º día,
sino que ese se puede leer en cualquiera de los días dependiendo del calendario de la fiesta. Y además de leer esa última porción, se empieza nuevamente con la lectura. Esto se hace el día de la festividad del octavo día, o Simchat Torah, que es el regocijo de la Torah. Es además importante hacerles ver que sucede algo verdaderamente hermoso. Déjenme por favor saludar a mi querido Jaim Barak hasta Bulgaria. Jaim, un beso y un abrazo para ti. Gracias por unirte a esta transmisión. Y es así como entonces, para conmemorar, parte de la conmemoración de esta festividad, entonces todos y cada uno toman el Sefer Torah, se abrazan de él y bailan. Ya no se deja el Sefer Torah cuando se saca del arón o el lugar donde está guardado en una mesa. Usualmente todos dan vueltas alrededor de esta mesa. Pero en esta festividad, exprofesamente, se toma la Torah y se danza con ella. Y es el único día en el cual las mujeres también pueden tomarla y danzar con ella. Esto, por supuesto, tiene un significado profético hermoso. Y es que sí, ya no vemos la Torah como algo que está externo, sino ahora como algo propio, algo interno. Y es que efectivamente, cuando hablamos de las festividades de este último tiempo, de acuerdo al calendario religioso, recordará usted que de acuerdo al calendario religioso, el mes de Tishri, que está pronto a comenzar, el día de mañana la caída del sol, este es el séptimo mes, pero de acuerdo al calendario civil, por supuesto, también bíblico, déjeme decirle que es el primer mes del año. Y debemos entender esta situación porque es muy importante y determinante para cuando hablamos de las cuestiones proféticas y escatológicas. Y de esa cuenta he comenzado el día de hoy por ahí, porque efectivamente Mateo 24 nos dice, y cuando oigan guerras y rumores de guerras, y seguramente usted sabe acerca de las atrocidades que el pueblo de Israel ha vivido a partir del 7 de octubre del año pasado. Justamente, y no es casualidad, el día de Shmini Atzeret, el octavo día, o Simchat Torah, el día del regocijo de la Torah. Vea usted cómo las cosas confluyen, y es que definitivamente todo está descrito en la Biblia. Y sí, hay guerras y hay rumores de guerras, pero esta guerra particularmente ha tenido un tinte que la hace diferente a todas las guerras que hemos visto. Aquí hay situaciones muy marcadas, de las cuales iremos platicando poco a poco, si usted me otorga el favor de su compañía, y las iremos discutiendo. Pero además, y no me voy a aguantar, de eso se trata justamente la sorpresa que tengo al final de esta transmisión. Así que, por favor, no se vaya, porque le quiero hacer a usted una invitación con respecto a esto. Pero ahora regresemos, por favor, y acompáñeme al texto bíblico. Y recuerda usted que nosotros hemos dicho, en primer término, una de las verdades más grandes con las que yo comienzo siempre un curso, y es que este santo libro es ni más ni menos que la revelación del corazón de Dios. Por tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación es la misma, solo que tal y como lo dice la carta a los hebreos, está contada de diferentes maneras muchas veces, pero el propósito es uno, la revelación de nuestro Dios, por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Así desde la primera Beit de Génesis hasta la última Nun de Amén en Apocalipsis, todas ellas, todas las letras que hay en medio, hablan de Jesucristo y su gran amor por nosotros. Y dentro de estas santas palabras, déjeme decirle que está escrito
Bueno, un caudal de sabiduría que el Salmo 139 dice, qué maravilloso es este conocimiento, es tan profundo que no puedo comprenderlo. Y sí, los sabios explican que hay muchas capas de conocimiento o 70 rostros en la revelación de la Torá. Y cuando yo digo Torá me refiero desde Génesis hasta Apocalipsis, de la misma manera que el apóstol Pablo lo hace en la carta a los romanos. Porque Torá se deriva de la raíz yara y esto quiere decir enseñanza, dar en el blanco. Así que toda la Biblia es útil para enseñar, por tanto es Torá. Y déjeme mostrarle algo verdaderamente asombroso. Hay una serie de códigos que nos hablan de verdades que Dios ha querido revelar a su pueblo, pero para aquellos acuciosos que escarban dentro de estas palabras hermosas. Por eso está escrito que de Dios es esconder sus secretos y de los reyes, ya usted sabe, escarbar en ellas. Y sí, efectivamente, y esto también tiene relación con esta festividad, porque es la festividad del rey. Usted y yo ya lo hemos platicado. Recuerda además que el rey está entre nosotros, el rey ha descendido al campo. Esto es lo que nos dice de una manera figurativa, hermosa y real, toda la sabiduría basada en la palabra. Efectivamente, desde el mes de Elul, el rey ha descendido a ver a la novia. Y sí, estamos prontos a conmemorar el futuro, porque lo estamos avisando, lo estamos anunciando con las festividades que están por venir. Pero hoy, y a propósito de que Israel está siendo bombardeado terriblemente, más de 400 misiles, información que obtengo de primera mano gracias a mi querido Jaim Barak, déjenme decirles que la ciudad de Tel Aviv ha sido bombardeada y si usted puede verlo en los videos que suben a diversas redes, es verdaderamente impresionante. Una casa ha sido dañada, gracias a Dios, solamente una, y el domo de hierro ha detenido todo el demás ataque. Pero déjeme decirle que si hablamos de términos en cuanto a profecía y escatología, y si nos vamos de regreso al texto de Mateo 24, debemos recordar que hay profecías que ya se han cumplido y hay otras que aún esperan su cumplimiento. Por supuesto, todas ellas vemos su cumplimiento en Jesucristo mismo. Y déjeme decirle que la nación de Israel es ese reloj que nos va marcando los tiempos. Esto es muy importante entender. Y hoy le traigo una gotita de miel hermosa verdaderamente. Y esta sabiduría que solo puede descender de lo alto nos enseña, nos revela a un Dios vivo y a un Dios que puntualmente se encuentra revelado en su palabra. Y sabe, es un Dios que conoce todo y que lo sabe todo, omnipresente, omnisapiente por supuesto, el Shaddai, el Todopoderoso. De Él estamos hablando el día de hoy. Así que si regresamos, entendiendo que de acuerdo al calendario civil, bíblico, la cuenta de los años se llevan en este calendario a partir del sexto día de la creación, es decir, del cumpleaños de Adán. Entonces, yo le diré que estamos terminando el año 5784 y mañana dará inicio el año 5785 correspondientemente. Pero hay en la Torá, hay un pasaje que es el 5708. Y si usted y yo, acuciosamente, nos vamos a buscarlo, primero déjeme decirle que entendiendo que el año 5708 equivale al año 1948 de la era común, entonces podemos entender que a lo mejor hay algo escrito, algo revelado en este número exacto de pasuk o de versículo. Así que véngase conmigo al pasuk
5708, que equivaldría al año 1948 de la era común. Y escuche lo que dice. Y te haré volver Jehová tu Dios, te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Así que efectivamente vimos esta profecía cumplida, justamente tal y como lo anunciaba aquí en el año 1948 de la era común. Efectivamente es cuando Israel se reconoció como Israel un estado independiente, la independencia del pueblo de Israel. Pero, ¿quiere que le cuente otro detalle hermoso? Y es que según la cuenta del calendario civil, en el año 1948, a partir del sexto día de la creación, nace ni más ni menos que Abraham. Así que vemos que, en definitiva, los números también hablan en la Torá. Pero ¿quiere usted saber cuál es entonces el pasuk que corresponde al año que estamos terminando? Pues véngase usted conmigo, déjeme leérselo. El año que correspondería al 5784 lo encontramos en el libro de Deuteronomio 32, en el verso 31, y dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Vea usted. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Así que, casualmente, si entendemos que cuando comenzó la guerra, el año pasado correspondía precisamente a este pasaje, pues usted y yo, y consta que no le estoy diciendo que esto sea lo que va a determinar el curso del año, por supuesto que no. Dios en su soberanía absoluta lo conoce todo. No estamos pretendiendo jugar a la adivinación, para nada. Pero es que en la Biblia, además, si usted sabe un poquito de código, recordará que en la Biblia siempre hay muchos caminos para terminar una misma historia. Así que Dios le permite al hombre decidir y hacer uso de su libre albedrío. Pero, como una curiosidad, vamos al pasuk o al verso 5785, que corresponde a Deuteronomio 32, 32, y dice así: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Interprételo usted. Déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia, la uva representa la alegría, representa además el estudio de la palabra, efectivamente representa la Torá, pero nosotros además sabemos que la uva es la única fruta o el único fruto que contiene sangre, tal y como usted lo escucha. Por eso es una prefiguración hermosa allá cuando hemos hablado de las copas de la Pascua y cuando Jesucristo mismo en la cena habló acerca de estas copas. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo termina Sodoma y Gomorra? Y para añadir un poquito más, déjenme además contarle que, curiosamente, y como estas cosas que solo suceden con estas casualidades de la Torá, la semana pasada el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acudió a la ONU y dio un speech tremendo. En términos políticos diríamos gramaticalmente fuerte. Y a lo mejor correcto. Pero lo impresionante es que, siendo este hombre que conoce las escrituras, justamente puso delante del concierto de naciones, ¿sabe usted? El uso del libre albedrío. La semana pasada
Y mire usted que yo tengo aquí toda mi listita de las parashá de cada semana. Y la semana pasada correspondía a la parashá Hasinu. Esto quiere decir, escuchen. Imagínese usted al primer ministro israelí parado frente a los representantes del Concierto de Naciones, hablándoles acerca de la parashá Hasinu. Escuchen. Y esta parashá es la número 53 del año, que corresponde a Deuteronomio 32, de 1 al 32, 52. Pero esto con relación a Israel. O he de decirle que les estoy mintiendo. Esta parashá es la de esta semana. La de la semana pasada, de la que habló el primer ministro Netanyahu, fue Vayalech. Y esta corresponde a Deuteronomio 31, es decir, una semana antes. Pero si usted se viene para acá conmigo, vamos a ir al texto y vamos a hojearlo. Dice, y fue. Vamos a ver qué tiene esta parashá de importante. Y dice, Josué es instalado como sucesor de Moisés. ¿Y se recuerda usted que Moisés muere? Por supuesto, previamente había orado Moisés había orado por Josué. Y es Josué, una prefiguración de Cristo, el que recibe el comando de entrar al pueblo a su tierra. Así que usted ya podrá ir viendo de qué se trata. Pero si nos vamos a las primeras líneas del libro de Josué, ni más ni menos que llama nuestra atención el verso 7, porque es repetido constantemente y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Esta es la clave del pueblo de Israel, es la clave del éxito de ellos en todo lo que hacen en la vida cotidiana y en la guerra. Recordará usted, basta con ver un libro de historia e irnos a contemplar lo que sucedió en la guerra de independencia, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippurim, en fin, todo ha sido sobrenatural. Y es que esa es la vida de los que creemos en el único Dios, el Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, ¿cuál fue el discurso del primer ministro? Pues ni más ni menos que el discurso fue acerca de Deuteronomio 30. Y es que el Señor dice, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego vuelve nuevamente en el verso 19 a repetir, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Imagínese usted cuál fue el mensaje del primer ministro israelí. Y déjeme decirle que es tan impresionante porque ni más ni menos que en Israel se va una parashá adelante, es decir, en el Galut, en las naciones de la tierra, se va una parashá atrás. Por tanto, por eso fue mi equivocación, ambas parashás coinciden para la semana pasada. Y esta semana estamos hablando de escuchen para todas las naciones y ya, para Israel y para todas las naciones Vayelech. Así que es impresionante cómo casa todo absolutamente. Como un dato curioso, igualmente, Benjamin Netanyahu, un día que coincidió con la festividad de Purim, fue
sin invitación alguna a ver al presidente, asemejando la historia que sucede en el libro de Esther. Se presentó delante de todo el concierto de naciones y luego, sin invitación, fue a ver al rey. Usted lo puede consultar, está en Google, está en los videos, y ¿sabe qué? En ese momento, Benjamín Netanyahu hizo referencia a un busto de Moisés que está colocado justamente en este salón. Así que, vea usted que es sorprendente todo lo que podemos decir, todo lo que podemos encontrar en esta hermosa escritura. Es que los sabios explican que es muy pobre el que cree que tiene la interpretación de estas escrituras cuando solamente lo toma de manera literal. Hay que bucear, hay que escarbar, hay que ver qué es lo que hay aquí metidito. Y la parashá de esta semana empieza con uno de mis pasajes preferidos. Yo quiero compartírselo a usted, y esto está en Deuteronomio 32. Y dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Así que yo creí que el día de hoy nos iba a dar tiempo de seguir platicando acerca de la festividad que el día de mañana, por espacio de 2 días, dará inicio y conmemorará el inicio de un nuevo año. Pero déjeme nada más recordarle los nombres que la semana pasada estuvimos platicando y enumerarle algunos otros, y ahí nos quedaremos. La próxima semana estaremos avanzando un poquito más en el estudio de estas temáticas con relación a Rosh Hashanah. Así que, efectivamente, esta primera fiesta del año, del calendario civil, se llama Rosh Hashanah, o cabeza de año o año nuevo. Luego, tiempo de Teshuvah, es el cumpleaños de Adán. Es el día del soplo o el día de soplar, por eso recibe el nombre de festividad de las trompetas o Yom Teruah. Festividad, este es el nombre bíblico, no Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es una cuestión propiamente de tradición, ¿verdad? Por ser el mes que encabeza el año. Pero el nombre bíblico con el cual lo podemos encontrar en el libro de Números y en el libro de Levítico es Yom Teruah. Además está el Natsal, o el novio que carga a la novia. Está la resurrección de los muertos, la apertura de las puertas, el día del juicio, Yom Hadim, Yom HaZikaron, o el día de la memoria o el recuerdo. Que seas inscrito, que tu nombre sea hallado en el libro de la vida. Esa es ni más ni menos que la bendición. Y por consiguiente, hay otra serie de temáticas que tienen relación con esto, y es el día del Hamelech, el Sheblei Shel Mashiach, el Kiddushin Nisuin, o la ceremonia de boda, la última trompeta, Yom HaKeseh, o el día escondido, el Kiddushin y Yom Aikitá. Así que de la próxima semana le estaré hablando de este día largo o Yom Aikitá, y por supuesto de la boda del rey, la entronización del rey, la coronación del rey, la apertura de las puertas y la lectura de los libros. Imagínense qué banquete será la próxima semana. Pero hoy sí, efectivamente, yo le dije no se mueva porque le tengo una sorpresa. Y es que pronto, muy pronto, estaremos reanudando los seminarios. Los haremos virtual y de manera presencial. Así que si usted está interesado en saber qué dice la Biblia, con un estudio metatextual acerca de las guerras, acerca de Gog y Magog, acerca de cómo el Antiguo Testamento está revelado en el libro de Apocalipsis, cuál es la guerra
de la cual estamos hablando. ¿De qué se trata todo esto? Esté muy atento, por favor, a nuestras publicaciones en Facebook y, por supuesto, en Vea Canal, que pronto le estaremos contando todos y cada uno de los detalles para que nos acompañe y se deleite. Porque no hay razón para sentir miedo, hay razón para dar gracias de poder escuchar esta voz y poder vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Yo lo exhorto para que usted el día de hoy y siempre ore por la paz de Jerusalén, ore por esos muros, por esas puertas, por ese lugar santo, que ore sobre todo porque las vendas sean quitadas, porque los oídos sean destapados y porque el pueblo santo de Israel venga a los pies de su Mesías. Esperamos pronto el advenimiento y el regreso de nuestro Yehoshua HaMashiach, Jesús nuestro Dios, que vendrá con gran gloria y poder a dar a cada uno como corresponde. Así que de esto estaremos hablando. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Pero hoy además, déjeme por favor desearle un nuevo año lleno de bondad, de dulzura, lleno de favor, de misericordia. Que la luz de nuestro Mesías le alumbre en su caminar a usted y a los suyos. Que este nuevo año esté lleno de cosas dulces y que también podamos ver la restitución y la restauración del pueblo de Israel y de la venida de nuestro Mesías. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, la recomendación es siempre la misma. No se vaya, quédese en la excelente compañía de Vea Canal, que yo lo espero la próxima semana, misma hora, mismo canal. Nos vemos.